Exactamente, Tania, estamos acá con Aldo Garay. Siempre es difícil entrevistar a un compañero también de trabajo, pero sobre todo es un reconocido realizador, cineasta. Bueno, ¿qué más podemos decir? Habría mucho que decir de Aldo Garay. ¿Cómo andás, Aldo? Muy bien. Muchas gracias. Realmente es un gusto estar aquí, además rodeada de tanto libro, tanta cultura, y de cultura venimos a hablar con vos porque se presenta en las próximas horas, estamos hablando el viernes, Guitarra Blanca, tu último trabajo, un trabajo, si me permitís, no lo pude ver porque bueno, se va a ver mañana, ¿no? Sí, y fue todo muy... Está fresco. Recién... Fresco, al punto de no poder sacar copias de difusión, ni siquiera hacer un tráiler, o sea, hay un fragmento como para difundir. Lo vimos, y un fragmento muy emotivo, y me gustaría que ya me contaras, porque también tiene que ver con gente que conocimos. Estás hablando de una película dentro de una película, un documental, una mirada, cómo hacer esto que es con material de archivo que te dejaron familiares de un querido compañero de TV Ciudad, como fue Francisco Papico Civil, que bueno, yo lo conocí como editor, siempre atento, otra época también del canal, que éramos tan poquitos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se generó, primero también contar también para la gente quién era Papico, ¿no? Y cómo se generó también ese vínculo para llegar ahora después a donde estás? Un proceso muy largo, ¿no? O sea, un poco marcado por todos estos años. Papico fue, antes que un videasta, como se decía en ese entonces, a los que operaban video, ¿no? Porque el término cineasta como que en Uruguay era un término no en desuso, no se aplicaba porque la gente no hacía así, o sea, ¿no? Pero Papico fue un poeta sobre todo, ¿no? Fue un poeta del incilio, lo que digo, ¿no? Son esos jóvenes con inquietudes artísticas que los agarró la dictadura. Y un melómano en algunos casos de closet, porque escuchaba artistas que estaban prohibidos, entre otros Citarrosa. Entonces, en ese clima, en ese ambiente donde se cultiva y crece este hombre, ¿no? Que a partir de los comienzos de los 80 empieza a incursionar en la imagen, en el video, en forma amateur, intuitiva, y que combina con la literatura. Pero el video de a poco le comienza como a ganar espacio, interés. Acá el panorama cambia, empiezan a abrir productoras en torno del 85-86, ya empieza a haber como otro concepto, se empiezan a ver películas. Muchas películas durante años censuradas, o sea, la cinefilia tiene un impulso grande, y él se mete en ese clima, y poco el trabajo visual deja de lado la literatura, pero nunca dejó de tener, ¿no? Y se focaliza después en Citarrosa, que él hablaba de Citarrosa permanentemente. Todo el tiempo. Bueno, tú lo conociste, ¿sabes? Sí. Era un citarrociano, pero en la forma hasta de peinarse y de agarrar el cigarro, por ejemplo. Es muy impactante eso, verlo hoy a la distancia, ¿no? Y con Citarrosa, bueno, no solamente estamos hablando de un prócer, ¿no? Una cosa imposible de definir y de abarcar, Citarrosa, ¿no? Porque tiene una obra, fue más su vuelta al país. Claro, bueno, eso además como acontecimiento político social fue impresionante, pero su obra es como inasible, porque tú empiezas a ver no solamente sus canciones, sino sus poemas, su literatura, sus relatos, obras extrañísimas como los diamólogos, que son entra como en fases experimentales. Digo, es un artista increíble. Creo que aún por descubrir mucho más o reconocer o redescubrir cosas, ¿no? Y Citarrosa y Papico, lo más interesante, una de las cosas que a mí siempre me impactó es que Papico conoce a Citarrosa a través del lente de la cámara, porque él no lo había visto, o sea, lo admiraba pero no lo conocía. Y el primer contacto visual que tiene con Citarrosa es cuando vuelve del exilio, el 17 de marzo del 85. Ahí es el primer contacto visual que tiene, y lo hace a través de la cámara, ¿no? Entonces ya esa relación está marcada por la imagen. Una distancia, pero a la vez un acercamiento por el lente, ¿no? Exacto, hay una distancia, y ya hay un ojo ahí, ya se percibe el ojo de Papico sobre Citarrosa, ya lo está observando de una forma, mediante una cámara ya lo está observando. Entonces, ese gesto me parece como muy interesante, ya de que hay dos personas que luego terminan siendo íntimos amigos, comience de esa manera, como de esta cosa del
el observador y el observado, aunque el observado no tenía ni idea. O sea, que era mirado, claro. Estaba siendo observado por todo un país. Sí. Pero acá lo que quedó como huella fue esa mirada en particular, ¿no? Cuando después te voy a preguntar de las texturas, ¿no? Porque solo con esos 53 segundos que yo decía quería ver un poquito más, es una, digamos, se le ve esa rugosidad, esa falta de color, esa precisión que estamos tan acostumbrados del VHS, pero cuando vos te planteaste hacer esta película, ¿era la película que soñó? ¿Cómo fue ese proceso también de creación? Porque Papico pensaba en hacer un documental o una película de Citarrosa. Eso, ¿no? Sí, pensaba hacer un documental. Un documental. Pensaba hacer un documental, sí. Bueno, ¿vos intentaste hacer eso? Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Esos son siempre tensiones que vivís y que no, en realidad no hay como respuestas a eso, ¿no? Me sucedió recientemente con El Filmador, que en cierta medida pueden conformar un díptico en esto de decir recuperar apuntes fílmicos o videísticos inconclusos que un autor hizo y que en realidad podés percibir, podés intuir cuáles eran ciertas intenciones narrativas o de búsquedas, pero no podés concluir cuál era la película que querían hacer. En el caso de Papico, a diferencia de José Pedro Díaz, que es el filmador, sabía algo más porque lo conocí. Entonces tenía recuerdos claros de... Papico lo que quería hacer básicamente, lo podría definir una gran biografía sobre Citarrosa. O sea, como intentar abarcarlo todo. Claro, un trabajo, ahora que lo veo a la distancia, imposible, ¿no? Yo que he hecho muchos documentales, creo que lo inconcluso, lo inacabado, es en el punto donde los que hacemos documentales tenemos que convivir, ¿no? Siempre tengo la sensación de que hay algo inconcluso, que no se termina, que no encontrás, que no hallás. Es imposible hallar la vida, es imposible contar la vida de alguien, incluso haciendo recortes, porque tú podrías decir, bueno, ¿qué Citarrosa cuento? Porque todo Citarrosa es imposible. Bueno, Cuequen. Ahí está el punto, o sea, nunca hubo un punto de vista claro, era toda una gran biografía. ¿Cuánto tenías además de material? Había mucho material, pero mucho material generado en pocas instancias, quiero decir. Papico fue el gran retratista de Citarrosa del 85 al 89, de los eventos públicos más importantes. Estos son Francini, bueno, la llegada, por supuesto, el primer concierto, casi a la semana de su llegada en el Francini, que fue un concierto coral, digamos, participaron muchísimos artistas. Luego el Estadio Centenario solo, que fue un evento impresionante, igual como el de los salmareños, digamos. Sí, ¿no? claro, tremendo. El Festival de Cine de la Canción de la Ciudad de La Paz, también muy importante. Algunas situaciones íntimas y el Teatro Notariado, digamos. Esos son como los eventos claves y que marcan un poco la épica artística, o sea, de Citarrosa, del regreso hasta su muerte, digamos, ¿no? que pasaron 4 años. En gran medida. Yo creo que algunas cosas se vieron, pero me parece que lo importante es el poner como en escena, recontextualizar, o sea, que estos materiales dialoguen con este tiempo ahora, que creo que en algunas cosas tienen mucha actualidad, sobre todo en muchos discursos que prologan las canciones, que el propio Citarrosa cuenta sobre el proceso de creación de sus canciones. Eso creo que lo hace como muy actual. Y sobre... ¿Vos decís que hemos cambiado poco? Hemos cambiado... No, somos seculares, la vida es secular, ¿no? Que creo que siempre volvemos a... Los griegos ya lo dijeron, hay 3 o 4 conflictos básicos que siempre te vuelven, ¿no? Eso, ¿para qué estábamos? No sé, bueno, eso está. Y yo creo que eso vuelve. A nivel geográfico es interesante ahora que me siento, porque hay un juego que tiene la película entre ese pasado y el presente sobre algunos escenarios que marcaron estos hitos y que cambió poco. Como te digo, cambió poco. Sí, efectivamente cambió poco. Porque volvieron a esos lugares. A esos lugares. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron ese recorrido de vuelta de Citarrosa? Algo. El recibimiento en la EBU. La EBU, pero
Cambió muy poco. En realidad cambió muy poco de verdad. En eso cambió muy poco. Pero digamos que lo encuentro un pequeño documental muy personal en el sentido de lo emotivo, emocional. Este material que en cierta medida cuando muere Papico en el 2004 logré como juntarlo porque estaba disperso, luego tratar de organizarlo, digitalizarlo porque estaba en VHS en una situación, algunos cassettes tuvieron hongos, se perdió algunas cosas. Entonces, durante todo este tiempo, a la medida que iba haciendo otras cosas, esto iba como creciendo como a modo de carga, de presión, digamos, ¿no? Y me parece justo, me parecía justo que esto que quedara algo de esta energía, ¿no? De esta energía que tuvo Papico para esto. O sea, yo no sé qué pensaría Papico hoy de esto, de Guitarra Blanca. No tengo la menor idea. No sé si le gustaría. No sé. Capaz que lo mire y dice que es una verdadera porquería. No, te está mirando no, pero digo, no sé lo que pensaría. Pero eso va más allá. Lo que me parece que acá es lo que es importante es como aportar un eslabón más a todo lo que entendemos como la historia cultural de este país, ¿no? Que en este caso tenemos como decía anteriormente, a un prócer que es Citarrosa, pero también una persona desconocida, o sea, desconocida para el gran público, que también fue un creador que vivió el incilio y que intentó hacer esto con este gran artista que además era su amigo, ¿no? Y yo creo que ahí, en la amistad y en el afecto, ahí encuentro que estuvo la gran dificultad de Papico de encontrar el documental. Y también contigo. Y también contigo, que hay un involucramiento sentimental y hay como una esto que hacen los corredores de posta, sí, claro. El paso de posta de cosas. Y bueno, alguien en algún momento tiene que cerrar la carrera. Y en este caso me tocó a mí, pero le podría haber tocado a otro. Bueno, estamos ansiosa por ver lo que va a ser mañana este estreno. Nos quedan 30 segundos, solo decirte, esta guitarra negra, Citarrosa, sí. Guitarra blanca, esto. Guitarra blanca, sí. Pero no es un diálogo o no es una contestación o un juego de palabras, sino que hay que verla para entender. Es un poema de Papico. Lo vamos a ver ahí entonces. Sí. Aldo, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ansiosos por ver esta película, documental que se estrena mañana en el marco de Doc Montevideo. Ojalá que se pueda ver. Gracias. Un placer. Volvemos a estudios, compañeros, así que nos quedamos acá disfrutando de Charco.